Continuamos en Salud Hoy junto al doctor Guillermo Centurión, cardiólogo, hablando acerca de las enfermedades coronarias. Vamos a hacer como un pequeño resumen sobre el diagnóstico. Vamos a pedir las imágenes, a ver, que les debíamos del anterior bloque. Ahí. Ahí está. Como nombrábamos, el examen que nos permite detectar la enfermedad coronaria en forma invasiva es el cateterismo cardíaco, en el cual se coloca un catéter en las diferentes arterias coronarias y a través de un contraste permite visualizar si hay alguna lesión a nivel de todo el árbol coronario. Esto lógicamente es, como decíamos, un diagnóstico ya tardío con una enfermedad manifiesta. Ahí estamos viendo justamente cuando se inyecta el contraste y se visualizan las coronarias, que en este caso son coronarias normales, no se visualiza ninguna estrechez a nivel de las arterias, por lo cual por el cateterismo es un cateterismo normal, todavía no tiene elementos que hagan el diagnóstico de enfermedad coronaria. ¿Esto es un tratamiento? Eso nos permite el diagnóstico, pero una vez o durante el cateterismo cardíaco, en el caso de detectar lesiones con determinadas características y que obstruyan un porcentaje importante la luz, se puede proceder a una angioplastia, ¿no? Que es una de las medidas terapéuticas para la enfermedad ya instalada, que consiste durante el cateterismo pasar un fino catéter, también un cablecito, digamos, sobre la obstrucción, traspasarla y ahí, como vemos en la imagen, una vez sobre la placa de ateroma, realizar una angioplastia que consiste en inflar un pequeño globito que dilata la arteria, desplazando la placa de ateroma y permitiendo que la luz vuelva a recuperar su calibre. Antiguamente se hacía solamente la angioplastia con balón, se llamaba, pero se vio que la arteria se volvía a cerrar, entonces se le coloca una pequeña malla de metal que se llama stent, que evita que la arteria se vuelva a cerrar. Sí, este tema lo habíamos estado hablando cuando estaba el doctor Moisés Salgado, de cirugía cardiovascular. Seguro, se puede colocar stents de mayor tamaño en otras arterias, ¿verdad? En este caso son arterias de 3 a 6 milímetros, por lo cual son bastante chicos y que incluso muchas veces pueden ir recubiertos de una sustancia, de una medicación, para evitar justamente que se vuelva a cerrar la arteria. Ahí está, es una forma de... Esa es una forma terapéutica. Puede pasar también que haya muchas lesiones o las lesiones no tengan las características que permitan hacer una angioplastia, entonces hay que pasar a otro procedimiento que es la cirugía, por lo cual en general no se realiza en ese mismo día, sino que el paciente queda para una valoración con un equipo de cirugía cardíaca y ahí, una vez resuelto el caso y que realmente reúna las condiciones para operarse, se realiza un bypass, que es justamente si hay un obstáculo en la arteria, se hace un puente salteando la obstrucción con una vena, que puede ser una vena de la pierna o una arteria de otro sector del organismo, y se lleva la sangre de un lugar que tenga normal irrigación a la zona donde no le está llegando sangre, para evitar justamente que se produzca un infarto en miocardio. Ahí estamos viendo un bypass venoso justamente en la arteria coronaria derecha, que como vemos pasa por arriba de la obstrucción. El sector proximal se aboca a la aorta, que es la arteria principal del organismo que lleva la sangre oxigenada. Ese azul, celestito. Exactamente, esa es la vena, es una vena, se hizo un bypass venoso en ese caso, que se puede extraer de la pierna, en general en pacientes que no tengan varices, que no tengan problemas de la vena safena interna, que es la que más se usa, se extrae esa vena durante el acto quirúrgico y se coloca en la aorta y por delante de la obstrucción. De todas maneras, estos son procedimientos que se realizan una vez que la enfermedad ya dio o presentó complicaciones, digamos. Nosotros tenemos que llegar a tratar antes de que aparezcan estos problemas. Tanto sea previniendo los factores de riesgo, es decir, controlando el colesterol, con medidas higiénico-dietéticas, es decir, con dieta, con ejercicio, muchas veces con medicación, requiriendo según el paciente, de acuerdo a los factores de riesgo que tenga y los niveles de colesterol que tenga, controlando la presión arterial, si la persona es obesa, reduciendo de peso, si no hace ejercicio, que empiece a hacer ejercicio programado, si fuma, que deje de fumar.
Y bueno, y muchas veces dependiendo, como te digo, el riesgo de la persona, se pueden agregar otros medicamentos para controlar todos estos factores de riesgo. Esa sería la etapa más importante, digamos, en la cual se debería actuar para no llegar a estas complicaciones que muchas veces generan incapacidad en la persona, generan un daño importante, no solo a nivel cardíaco, sino a nivel cerebral o de las piernas, ¿no? En casos extremos pueden llegar a accidentes vasculares sin infartos cerebrales, con hemiplegias muy importantes, que dejan al paciente postrado sin posibilidad de caminar, o en caso de los miembros inferiores con obstrucciones severas de las piernas que no pueden ser tratadas por bypass, por puentes y que requieren amputación de las piernas, entonces debemos actuar antes de que se produzcan todo este tipo de complicaciones, ¿verdad? ¿Qué pronóstico tiene? Es decir, una vez que a la persona se le hizo un stent o un bypass, ¿cuáles son las posibilidades? Y el pronóstico es muy variable y hay que tomarlo en forma individual porque justamente cada paciente es distinto, depende de la afectación de los diferentes sectores del árbol vascular que tenga, depende de los factores de riesgo, la edad, de si el corazón le funciona bien o mal, si es diabético o no, si fuma o no fuma, o sea que el pronóstico tiene que ser realizado en forma individual, ¿verdad? Nosotros establecemos scores o criterios para estratificar o estimar el riesgo de la persona de hacer un evento coronario, sobre todo en aquellos pacientes que aún no han tenido evento. Es decir, una persona de 45 años que fuma, que tiene colesterol alto, que es hipertenso, que no realiza ejercicio, va a tener un riesgo más alto que, como decíamos, una persona que no tiene otro factor. Entonces se establece el riesgo a 10 años, que puede ir desde leve, menor al 1%, hasta un 30% más de riesgo de tener un evento vascular, ¿verdad? Una vez que te da el infarto, ¿puede repetir o es una sola vez? Seguro, puede repetir porque la persona tiene la enfermedad. La enfermedad aterosclerótica, es decir, se trató la consecuencia, la complicación, pero las placas de ateroma siguen ahí, tanto a nivel coronario como pueden estar instaladas en otros sectores. Entonces puede repetir, pero hay muchas medidas que se pueden implementar para disminuir los riesgos y hay muchos fármacos. Esa placa queda. Esa placa queda. No hay manera de revertir eso. No, las placas, como decíamos, tienen diferentes características. Hay placas que son más crónicas, que llevan más tiempo de evolución, que se calcifican y tienen menos riesgo de romperse y de provocar un infarto, pero se pueden formar otras placas si la persona no controla los factores de riesgo, que son más inestables, más vulnerables, con más riesgo de rotura y provocar otro evento vascular, infarto, accidente vascular cerebral, etcétera, ¿no? Entonces, controlando los factores de riesgo con medicación que el cardiólogo va a indicar en cada caso, es poco probable que repita un evento, ¿verdad? Se habla de que el bypass ahora se va a empezar a realizar aquí en Maldonado sin tener necesidad de ir a Montevideo. Bueno, es decir, eso es una problemática que viene surgiendo ya desde hace muchos años, que los centros de hemodinamia están localizados fundamentalmente en Montevideo, y eso muchas veces nos impide realizar procedimientos de cateterismo cardíaco en la zona. Inmediatos, seguro. Hay otras medidas que se pueden implementar igual, que tienen una evolución o tienen un pronóstico similar realizado en tiempo y forma. Por eso hablaba de la importancia de que el paciente, una vez que tiene los síntomas, consulte precozmente, porque hay una hora llamada la hora de oro, en la cual si se actúa rápidamente se puede revertir el infarto. Pero bueno, eso está en trámites, en conversaciones de hace mucho tiempo para lograr que se tenga un centro de hemodinamia en Maldonado, ¿no? Repetimos para finalizar los síntomas. Bueno, los síntomas, como decíamos, la enfermedad aterosclerótica, fundamentalmente, como veníamos hablando a nivel coronario, en su mayoría no tiene síntomas, ¿ah? Cuando da síntomas, la enfermedad ya es de importancia, se puede presentar con una complicación como es un infarto de miocardio, se puede presentar como una muerte súbita, con arritmias, o una enfermedad más crónica, estable, con síntomas de angina, que es un dolor, una pesadez, una molestia en el pecho cuando el paciente hace un esfuerzo. O sea que nosotros fundamentalmente apostamos a la prevención, es decir, aquellas personas que tienen múltiples factores de riesgo, tienen riesgo de hacer un infarto. Se sabe que la persona que hace un infarto en su mayoría tiene 2 o más factores de riesgo, por lo cual debemos insistir en la importancia de los hábitos de vida saludable, controlando todos esos factores, ¿verdad? Una alimentación sana, realizar ejercicio, no fumar, controlar la presión arterial, si tiene sobrepeso disminuirlo, ¿verdad?
controlar los niveles de colesterol en base a medicación, si fuera necesario, pero fundamentalmente con dieta, ¿verdad? ¿Es genético? La genética influye, pero digamos que no tiene la importancia que tienen los hábitos de vida. O sea, si bien tener familiares que hayan tenido un problema coronario es un factor de riesgo, no es de los factores de riesgo más importantes. Exactamente. Entonces, tus consejos finales, una buena alimentación, hacer ejercicios y demás. Exactamente. Muchas gracias por haber estado con nosotros, gracias a ustedes. por haber compartido este programa y por haber aprendido tanto acerca de lo que son las enfermedades coronarias. Bueno, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Te esperamos nuevamente para seguir hablando sobre, diferentes enfermedades, porque no son las únicas y lamentablemente. Bueno, muchas gracias por venir, doctor. Nosotros hacemos una pausa y ya regresamos con más Salud Hoy.